pero muy buenas tardes. El Señor los bendiga y los guarde. El día de hoy les tengo una sorpresa muy interesante. Yo les había hablado que había invitado uno de los mejores juristas del país. Se trata del doctor Daniel Fernando Loaiza. Daniel Fernando Loaiza es ese jurista maduro, inteligente, totalmente desarrollado en el concepto jurídico y humano, profesor universitario, magíster en Derechos Humanos, profesor de Derecho Internacional, una eminencia que participó en el equipo de defensa del Estado colombiano frente al litigio de San Andrés. Igualmente, el doctor Daniel Fernando ha trabajado y trabaja o asesora temas asociados a derechos humanos y aquí lo tenemos. Yo les había prometido esta presencia desde hace unos meses y el doctor ha venido a Cali específicamente a hablarles de algo muy importante, algo novedoso en el derecho. Precisamente estábamos conversando de un encuentro que hubo ayer en la ciudad de Manizales con la Corte Constitucional, donde nos habla del control de convencionalidad y el efecto que esto debe tener en los tribunales constitucionales y cómo ellos deben acatar esas líneas que nos tira la Corte Interamericana de Derechos Humanos y saber todos que en nuestro ordenamiento constitucional hay un aval para desarrollar el derecho internacional en la defensa de los derechos humanos en Colombia a través de una figura que llama el control difuso de convencionalidad, frente al cual todas las autoridades de la República están obligadas a acatar y a aplicar ex oficio. Entonces, sin más cuestionamientos y más presentaciones, reciban ustedes, mis queridos televidentes, más de 1 millón de televidentes en estos momentos, reciban al doctor Daniel Fernando Loaiza, que nos va a contar de qué se trata eso del control de convencionalidad y cómo lo podemos aplicar para defender derechos humanos. De hecho, yo les he hablado muchísimo de la aplicación, pero aquí tenemos uno de los grandes maestros que tiene el país. Doctor Daniel Fernando, háblele a 1 millón de oyentes y televidentes. Muchas gracias, buenas noches para todos. Mil gracias, Gilmar, por la invitación. Es un gusto compartir con todos ustedes en la noche del día de hoy. Lo primero que tendría que decirse sobre la doctrina desarrollada por la Corte Interamericana, conocida como el control de convencionalidad, es que esta surge a partir de una sentencia que la Corte profiere dentro de un caso que se conoce como el caso Almonacid Arellano contra Chile. Tiene que ver específicamente con que una persona durante el proceso de dictadura de 1973 en Chile era un profesor. Después del golpe de Estado del 11 de septiembre, días más tarde, el profesor está en la puerta de su casa, va a salir a trabajar como un día corriente y llegan a su lugar de residencia unos miembros de Carabineros, es decir, diríamos un policía de la República de Chile. Sin mediar palabra le disparan. El señor Luis Alfredo Almonacid Arellano, muere días más tarde. Durante los años siguientes al proceso de dictadura en Chile, el homicidio del señor Luis Alfredo Almonacid Arellano nunca fue objeto de una investigación y tampoco nunca hubo responsables por cuenta de la muerte del señor Luis Alfredo Almonacid Arellano. Cuando termina el proceso de dictadura cerca al inicio de la década del 90 en Chile, muchas cosas habían surgido desde el punto de vista jurídico para impedir que los responsables por las violaciones a los derechos humanos durante todo el proceso de dictadura tuviesen que responder judicialmente. Uno de estos casos que develó el cómo se había mantenido la impunidad en Chile después de la dictadura fue el caso Almonacid Arellano. Entonces, el resultado de la interpretación efectuada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de la Convención o Pacto de San José de Costa Rica tenía que ver con la compatibilidad de las normas de derecho interno
que en su momento había adoptado la República de Chile, con el propósito de impedir que los máximos responsables respondieran por sistemáticas violaciones a los derechos humanos, en el caso específico del señor Luis Alfredo Almonacid Arellano, con el propósito de responder por su muerte. Cuando la Corte Interamericana profiere la sentencia, la profiere en el año 2006 y la va a proferir señalando que el contenido de un decreto en el cual se había determinado que ningún miembro de la fuerza pública iba a responder por los delitos o violaciones a los derechos humanos durante el proceso de dictadura, no podrían ser procesados. Y cuando el caso está en Corte Interamericana, ese decreto estaba vigente. Entonces lo que dice la Corte Interamericana es que el decreto era, palabras más, palabras menos, un obstáculo para la investigación y posterior procesamiento de los máximos responsables de los derechos humanos durante el proceso de dictadura. Ese fue, si se quiere, la primera decisión que terminó por fundar una línea decisional en los años siguientes y dentro de las cuales, pues, palabras más, palabras menos, la doctrina ha denominado como control de convencionalidad. Eso es control de convencionalidad, es hacer compatible el contenido de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y todos los instrumentos que hacen parte del sistema interamericano que los estados han ratificado, hacerlo compatible con el contenido de las normas jurídicas internas de cada uno de los estados. Es lo que el doctor nos acaba de decir y ese relato que nos hace es la apertura al control de convencionalidad. Sí. Luego hay una sentencia muy interesante como 7 años después, la Roche. A ver, en años posteriores la Corte fue construyendo paulatinamente, digamos, con matices cada vez más profundos del control de convencionalidad. Entonces, por ejemplo, en los años siguientes se va a proferir una sentencia en contra del Estado peruano, se conoce como el caso Aguado Alfaro contra Perú. Tenía que ver con un indebido despido masivo y la cesación de funciones del personal administrativo que laboraba para el Congreso de la República de Perú. Era consecuencia justamente del denominado en su momento autogolpe de Estado en el gobierno de Alberto Fujimori. En los años siguientes, digamos, paulatinamente se fueron profiriendo sentencias, pero evidentemente hay sentencias que destacaron muchísimo. Por ejemplo, en algún momento se profirió una sentencia que se conoce como el caso Boyce y otros contra Barbados. El caso Boyce y otros contra Barbados versa sobre la imposición de la pena capital, es decir, la pena de muerte. Los hechos del caso indican que unos hombres, si la memoria no me falla, eran 4 personas, habían cometido un homicidio, habían participado en ese homicidio. Esas 4 personas son procesadas penalmente y son condenadas a pena de muerte. El problema en términos de derecho internacional no es que exista pena de muerte, porque el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del Sistema Universal permite que los estados que para la época, antes de emitirse el pacto, tenían en sus sistemas jurídicos pena de muerte, lo mantuvieran. Pero si después del pacto usted adoptaba pena de muerte, eso ya no se podía. Entonces, Barbados históricamente había tenido pena de muerte. Y estas personas van a ser procesadas justamente por el homicidio y son condenadas a pena capital. La discusión en el caso Boyce y otros contra Barbados tenía que ver con que a ninguna de estas personas se les permitió apelar, la palabra técnica que utiliza la sentencia es impugnar, la sentencia condenatoria a pena de muerte. Dicho de otra forma, la pena capital era una sentencia proferida en una única instancia. Y eso frente al estándar interamericano era sustancialmente problemático, porque en el estándar interamericano y en el estándar universal, sí o sí, tiene que existir frente a todo garantía de doble instancia. Entonces, cuando se profiere la sentencia en contra de Barbados, este mismo argumento utilizado años atrás en contra de Chile, en el sentido de señalar el decreto constituía un obstáculo para el procesamiento de los máximos responsables, en Barbados el problema no era el decreto, no era una ley. En Barbados el problema era la Constitución, porque la Constitución preveía el método, o si se quiere el resultado, como pena de muerte.
Entonces la Corte Interamericana lo que va a concluir en el caso Boyce y otros contra Barbados es que debía modificarse la Constitución. Y a partir del caso Boyce y otros contra Barbados, el control de convencionalidad tiene un impacto mayor en términos de justicia internacional, pero irónicamente también es objeto de una altísima cuestionabilidad desde el punto de vista de lo que es legítimo en el derecho internacional. ¿Por qué? Porque una cosa es que a un Estado le digan modifique un decreto o derogue una ley, pero otra cosa muy diferente es que a un Estado le ordenen modificar la Constitución, porque se parte de la idea, si se quiere, más o menos romántica, pero se parte de la idea que el contenido de una Constitución recoge el deseo de la sociedad. Por lo tanto, estamos enfrentando el contenido de ese deseo de la sociedad, que es escrito en términos y en periodos de lucidez para evitar los problemas que trae la embriaguez del poder. El propósito es que esto pueda de alguna u otra forma mantener la concordia entre todos. Entonces no es fácil que un tribunal internacional le diga a un Estado tiene que modificar su constitución. Entonces claro, el recibo de esa sentencia en su momento fue muy, pero muy cuestionado. De ahí en adelante, la Corte fue construyendo líneas distintas en casos diferentes alrededor del control de convencionalidad, pero indiscutiblemente ha tenido muchísimo impacto en distintos estados y ha alimentado tribunales constitucionales en toda América Latina. Incluso ha tenido cierto impacto en España. El doctor nos ha hablado del impacto del control de convencionalidad en el derecho internacional. Pero fíjese que yo les hablaba aquí hace unos días de una figura o una doctrina que se llama el control difuso de convencionalidad, sí, y cómo aplicarlo en la realidad de cada colombiano, por ejemplo, en el caso de los nacionales nuestros. ¿Cómo afecta el control de convencionalidad situaciones de violación en el derecho interno y por parte de las autoridades administrativas y jurisdiccionales, y cómo aplicarlo y qué hacer para que se aplique? Bueno, en Colombia la construcción de la figura del control de convencionalidad ha sido de alguna u otra forma una discusión que ha tenido un desarrollo distinto en la jurisdicción constitucional a la jurisdicción contencioso administrativa. Digamos, lo que ha terminado por construir el Consejo de Estado en términos de control de convencionalidad es un poco diferente a lo que ha construido la Corte Constitucional. Y no es que esté mal, simplemente son puntos de vista diferentes. Pueden soportar cierta crítica, pero son puntos de vista distintos. En el caso específico de la violación sistemática de derechos humanos en Colombia, cuando esto genera una responsabilidad patrimonial, de acuerdo a lo que señala el artículo 93 de nuestra Constitución, y particularmente el artículo 90, una de las consecuencias prácticas, ya sea por el actuar o por la omisión del Estado, pues es que cualquier persona puede interponer una acción judicial en contra de la respectiva autoridad por considerar esa violación sistemática y masiva de derechos humanos. Ahora, ¿qué ocurre en términos de aplicación del control difuso? Lo primero que me atrevería a afirmar es que hay que regresar años atrás con el propósito de mirar cómo antes se compensaba el dolor, el sufrimiento y la angustia. Si usted revisa jurisprudencialmente, Gilmar, hacia el pasado, el dolor, el sufrimiento y la angustia simplemente era objeto de compensación a través de dos categorías grandes: la indemnización de perjuicios materiales y la indemnización de perjuicios morales. Pero ese era el diálogo que se hablaba, no se hablaba otra cosa. Un daño emergente y un lucro cesante y la compensación por su perjuicio moral, pero no se hablaba otra cosa diferente. Cuando en el continente se comenzó a hablar del control de convencionalidad, esto amplió la perspectiva frente a las formas de reparación integral. Entonces, no es suficiente con que existan medidas pecuniarias, esto es para resarcir perjuicios materiales o morales, sino que es necesario en términos de integralidad de la reparación que existan medidas que no son pecuniarias. Ejemplo, si una persona es objeto de forma injustificada, porque por supuesto no va a haber justificación para ello, de desaparición forzada a manos de agentes estatales,
lo que mínimamente debe hacer el Estado no solamente es pagarle a las víctimas que le sobreviven, es decir, indemnizar a las víctimas que le sobreviven a esa persona desaparecida, sino que igualmente debe celebrarse un acto público de perdón para pedirle perdón a las personas de esa persona desaparecida, ya sea sus papás, sean sus hijos, sea su cónyuge, etcétera, etcétera. E incluso esos actos públicos de perdón han sido objeto incluso de señalamientos y de matices jurisprudenciales con el propósito de que el acto público de perdón no sea revictimizante. Ejemplo, imagine que vamos a pedirle perdón a la familia de una persona que fue desaparecida por miembros de la fuerza pública. Perfecto, pues un estándar interamericano que corresponde al método más integral de reparación indica que la ceremonia de acto público de perdón no puede celebrarse en una unidad militar. ¿Por qué? Porque eso es revictimizante. Y la razón es muy sencilla, porque en las instalaciones de una unidad militar hacen parte de la cotidianidad de los agentes que habrían desaparecido, en el ejemplo que yo acabo de mencionar, a la persona. Entonces hay que retirarlo y por lo tanto el acto hay que celebrarlo en otra parte. Ejemplo número 2. Imagine que nosotros vamos a reparar, es como si pensáramos reparar a las víctimas de la masacre, por ejemplo, del Salado. Y para repararlas hiciéramos un acto para conmemorar los hechos y pedirles perdón, pero celebráramos alrededor de los tambores. Eso no se puede, porque uno de los hechos ocurridos durante la masacre fue la utilización justamente de los tambores para anunciar el preludio de la siguiente muerte por parte de los paramilitares. Entonces eso lo convierte en un acto monstruoso de revictimización. Entonces, claro, el control difuso lo que ha hecho es modificar las formas, modificar desde el punto de vista netamente jurisprudencial, de cómo miramos la reparación. Entonces la reparación ya no se reduce a términos exclusivamente económicos y pecuniarios. Esto lo trasciende, es la construcción de un monumento, es redenominar una calle, es nombrar un edificio público con el nombre de las víctimas, es develar una placa con el rostro de la persona, etcétera, etcétera. Es decir, no se queda únicamente en aquellos aspectos que conciernen, por ejemplo, a tenerles que pagar el dolor padecido. Por ejemplo, este es algo necesario, el ejemplo que voy a dar a continuación, pero es, si se quiere, muy paradójico, porque es justamente una forma de remediar un dolor que probablemente no va a ser remediado. Y es el caso cuando los estados terminan siendo condenados, ya sea por el mismo sistema interamericano o cuando frente al mismo medio de reparación directa en jurisdicción contenciosa administrativa se toma una medida de esa naturaleza, y es la siguiente: garantizarle a las víctimas el tratamiento psicológico. Pero mire lo complejo que se vuelve, porque garantizarle a las víctimas el proceso psicológico es una orden que recae sobre la autoridad, que por demás fue aquella que propició la responsabilidad del Estado para llegar a ese tipo de orden. Entonces, detrás de todo esto hay una construcción muy dogmática, pero también muy práctica desde el punto de vista de lo que es la protección de los derechos humanos en el derecho interno y en el derecho internacional. Muy interesante. Casos prácticos donde se haya aplicado el control de convencionalidad en Colombia, hitos, casos reconocidos. Bueno, lo primero que tendría que decir es que Colombia tiene en su haber, pues, un panorama largo de sentencias proferidas por la Corte Interamericana. Colombia podría estar ocupando más o menos entre todo el listado de los estados parte que ratificaron el Pacto de San José, y si contabilizáramos el número de sentencias que se ha proferido en contra de cada estado, Colombia podría estar más o menos en el listado tal vez de los primeros 3 o de los primeros 4 estados. Es decir, nosotros hemos sido un estado muy condenado en el sistema. No todas las sentencias son sentencias proferidas, redactadas, sustanciadas y elaboradas en clave de control de convencionalidad. No siempre ocurre, pero la inmensa mayoría de casos sí. La inmensa mayoría de casos sí ocurre. ¿Cuál es el ejemplo, si se quiere, más particular y al mismo tiempo más controvertido que termina condenando a Colombia en virtud de una
de la aplicación del control de convencionalidad, pero que incluso fue más allá de lo solicitado. Cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos profiere la sentencia en el caso Petro Urrego contra Colombia, Petro Urrego es el presidente de Colombia, ¿no? Sí, Gustavo señor. Petro. Sí, señor. Entonces, el caso de él tenía que ver con violación a los derechos políticos, es decir, una sanción de carácter sancionatorio disciplinario no proferida por una autoridad judicial. Hago un paréntesis para decirles que el doctor es experto en derecho sancionatorio, derecho disciplinario, y el doctor está en el equipo Gilmar Tafur Abogados Asociados, es decir, en cualquier lugar del país donde ustedes tengan una situación de esa, cualquier funcionario de cualquier nivel, ahí le podemos ayudar. Sigue con la historia. Por supuesto. Y cuando el caso del entonces alcalde, porque el caso comienza siendo alcalde mayor de Bogotá, es llevado al sistema interamericano, lo que se cuestionaba era la violación de las garantías judiciales, la protección judicial, es decir, artículo 8º, artículo 25 de la Convención, pero también la violación del artículo 23 sobre derechos políticos y 24 sobre igualdad ante la ley, ambos también consagrados en la Convención. La Corte profiere su sentencia y la profiere en el año, lo que es 2020. Cuando profiere su sentencia, la Corte viene y nos cuenta, mire, en el caso Petro Urrego contra Colombia está aprobada la violación a la protección judicial, a las garantías judiciales y por supuesto a los derechos políticos, porque no se podía imponer una sanción como se impuso en el caso particular por cuenta de una autoridad no judicial y que no obedecía al estándar mínimamente exigido por la Corte. Y el estándar mínimamente exigido por la Corte, que es, si se quiere, una consecuencia de la misma convención, es que debe corresponder a una autoridad judicial en el ámbito de un proceso penal. Y como es en el ámbito de un proceso penal, entonces lo que mínimamente se espera es que, por supuesto, corresponda a una decisión emitida por un juez penal, pero no por un procurador, porque un procurador no es una autoridad judicial. Entonces, cuando el caso llega a la Corte Interamericana, en la Corte se discute todo lo que versaba sobre el proceso disciplinario del entonces alcalde. Pero cuando ellos emiten la sentencia, cuando Corte Interamericana emite la sentencia, la Corte agrega otra cosa y viene y dice, un segundo, pero es que en Colombia el legislador tramitó y se convirtió en una ley que terminó por establecer un delito. El delito era algo así como elección indebida de candidato, era una cosa rara. Era una ley que establecía que se incurriría en un delito cuando usted como candidato aspirara a un cargo de elección popular, postulara su nombre a sabiendas de que tenía antecedentes disciplinarios, penales o fiscales. Si usted tenía antecedentes, la ley señalaba que usted no podía proponer su nombre, no se podía, porque se incurría en ese delito. ¿Cuál es la particularidad? Que en el caso Petro Urrego, eso no se alega. ¿Por qué no se alega? Porque a Gustavo Petro esa ley nunca se le aplicó. Pero cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos profiere la sentencia, se refiere a esa ley. Y se va a referir a esa ley con el propósito de que Colombia elimine la norma. Porque para la Corte Interamericana eso violenta la iniciativa y, si se quiere, el derecho mismo que toda persona tendría de aspirar a un cargo por el sendero político de elección popular. Una sentencia muy especial. Y tiene muchas particularidades. Es evidentemente una sentencia que ha generado una gran cantidad de críticas desde muchos puntos de vista, pero la verdad, Gilmar, es que creo que, como toda sentencia, hay que mirarla con la debida objetividad que eso implica. Es decir, la sentencia hay que mirarla en su contenido netamente jurídico, porque usted puede tener otros ojos para mirarlo, y si se quiere, no para juzgarlo, sino para sojuzgarlo. Y eso no es que esté mal, pero no hace parte de lo que se discute en un debate netamente judicial. Tú le contabas a la audiencia de que la Corte Constitucional tiene otra mirada del control difuso de convencionalidad.
Sí, la Corte Constitucional en Colombia tiene una visión distinta del control. Y la Corte Constitucional lo ha dejado claro bajo la siguiente premisa. Y la premisa para la Corte Constitucional es que la Corte no es intérprete de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y como ella se considera no intérprete de la Convención Americana de Derechos Humanos, lo hace particularmente apelando a dos argumentos, que son argumentos hermenéuticamente están bien concebidos, pero son también discutibles. El primer argumento es que la Corte Constitucional considera que ella solo puede ser máxima intérprete de la Constitución, porque solamente la Constitución del 91 le encomendó esa tarea. Pero otra cosa diferente es que se le hubiese encomendado ser intérprete de un tratado internacional, y la Corte considera que ella no es la intérprete de un tratado internacional. El segundo argumento tiene que ver con una particularidad, y es que a diferencia de otros tratados internacionales en el mundo, la particularidad que reviste la Convención o Pacto de San José de Costa Rica es que la Convención sí tiene un máximo intérprete, es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, para la Corte Constitucional, el argumento está en que yo no soy máximo intérprete de la Convención, porque la Convención Americana tiene su máximo intérprete. Si usted pone la misma discusión, Gilmar, en la jurisprudencia del Consejo de Estado, va a encontrar que tenemos una dicotomía muy complicada. Le voy a contar el siguiente dato. Y aprovechemos que el dato nos sirve no solo por la utilidad vigencia, sino porque hasta el día de hoy no se ha proferido sentencia. El proceso está a despacho para sentencia. Le voy a contar el siguiente dato. La Procuraduría General de la Nación interpuso una acción de tutela contra la sección segunda del Consejo de Estado. La sección segunda es la sección donde se dirimen los conflictos de carácter laboral entre los servidores públicos y el Estado. Resulta que en el Consejo de Estado, en la sección segunda, en los últimos años se construyó una línea jurisprudencial que indicaba que la Procuraduría General de la Nación no podía sancionar con destitución e inhabilidad un servidor público electo popularmente durante su periodo. Y la Procuraduría consideró que sí tiene la competencia, porque así lo establecen los artículos 277 y 278 de la Constitución. Entonces, lo que hace la Procuraduría es que interpone una acción de tutela en contra de la sección segunda. Es lo que se denomina en términos de litigio una acción de tutela contra providencia judicial. ¿Quién es el juez natural que está conociendo esa acción de tutela? Esa acción de tutela la está conociendo actualmente la sección tercera, que es donde se discuten los asuntos, entre otros, de controversias contractuales, procesos de repetición, ejecutivos y los de reparación directa. El magistrado ponente en esa acción de tutela admite la acción de tutela presentada por la Procuraduría y decreta la medida cautelar solicitada por la Procuraduría. Y la medida cautelar solicitada por la Procuraduría fue suspender los efectos de 11 fallos ejecutoriados de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, en los cuales las personas demandaron a la Procuraduría los actos administrativos sancionatorios de la Procuraduría por considerar que la Procuraduría no los podía sancionar por ser funcionarios electos popularmente, porque la clave de la discusión es eso, que sea un funcionario electo popularmente. Y la sección tercera suspendió el efecto de las 11 sentencias. La acción de tutela a la fecha no ha tenido sentencia. Como le dije hace un momento, está a despacho para sentencia. Si usted me lo pregunta, ¿ya transcurrieron los 10 días? Sí, ya transcurrieron los 10 días. Pero lo que se debate es muy complicado. Es muy complicado. Primero, si yo sostengo como Procuraduría
que tengo como interponer una acción de tutela contra providencia judicial, no solamente debo satisfacer los requisitos, es decir, los requisitos de procedibilidad específica y genérica de acción de tutela contra providencia judicial, que todo esto es una construcción jurisprudencial y usted y yo lo sabemos, pero tengo que probar evidentemente lo que se prueba en toda acción de tutela, la violación de un derecho fundamental. Y la Procuraduría alega como violación de su derecho fundamental el que sí tiene la competencia para sancionar funcionarios electos popularmente. Entonces, ojo, porque ahí estamos combinando, mezclando dos cosas que no se pueden. Una cosa es tener un derecho fundamental, es decir, la titularidad subjetiva, y otra cosa es ostentar una competencia. Y lo que alega la Procuraduría es que al no permitírsele ejercer su competencia, se ejerce un derecho fundamental. Y si usted me lo pregunta, eso no es cierto. Eso no es verdad. Pero, si la sección tercera del Consejo de Estado decidió suspender los efectos de esas 11 sentencias de nulidad y restablecimiento del derecho, lo que creemos todos desde afuera es que en efecto la sección tercera va a acceder a la acción de tutela, le va a dar la razón a la Procuraduría y en consecuencia le va a ordenar a la sección segunda del Consejo de Estado que vuelva a proferir 11 sentencias en esos 11 casos. Todos en el derecho disciplinario estamos esperando lo que diga esa sentencia. Lo último que supimos la semana pasada, Gilmar, es que no sé si esto es verdad, porque solamente escuché el comentario, pero no sé si es verdad. Pero lo último que escuchamos fue que el magistrado ponente había decidido llevar la resolución de esta acción de tutela para preferirse sentencia de primera instancia, decidió llevarla a la sala plena del Consejo de Estado, que por importancia jurídica, para que la tutela sea proferida por toda la sala plena del Consejo de Estado, que, si usted me lo permite, avisó desde ya un problema procesal, y es el siguiente: si llevamos la acción de tutela a sala plena para que exista fallo en la acción de tutela de primera instancia, quiere decir que cualquiera de los legitimados por pasiva en la acción de tutela, que son las 11 personas beneficiadas con los 11 fallos de nulidad y restablecimiento del derecho, e incluso la misma sección segunda, podrían impugnar el fallo de primera instancia. Problema: ¿quién lo va a resolver? ¿Quién lo va a resolver si tenemos la sala plena decidiendo en primera instancia? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a designar 27 conjueces para que resuelvan la impugnación? ¿O qué? Ese es uno de esos problemas que avisoro en caso tal de que esa sentencia se lleve a discusión a sala plena. ¿Me entendió el ejemplo? Perfecto. Entonces, claro, aquí estamos todos esperando qué va a suceder con esa sentencia. La sentencia va a ser un problema para el derecho disciplinario, pero es al mismo tiempo una sentencia rica en discusión, porque es la sentencia que mezcla todo, mezcla el derecho disciplinario, el sancionador, el internacional de los derechos humanos y por supuesto el constitucional, y por supuesto mezcla todo, lo que dice el Consejo de Estado, lo que dice la Corte Constitucional y lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa es la razón del por qué es muy importante ser un buen intérprete en este tipo de asuntos. Fabulosa presentación que nos está haciendo el doctor Daniel Loaiza con toda su experiencia como litigante en derecho disciplinario, como profesor universitario. Y quisiera que le dijeras a la gente cómo se mete el control de convencionalidad con los derechos laborales y con todo el tema de la legislación laboral y su aplicación en defensa de los derechos de los trabajadores y también el derecho de empresa. Mira, lo primero que habría que señalar es lo siguiente, es que los primeros casos que fueron fallados por la Corte Interamericana aplicando la doctrina del control de convencionalidad, en los cuales se discutían derechos de carácter laboral, no fueron resueltos por la Corte Interamericana implementando o aplicando mejor la Convención Americana, es decir, el instrumento que primigeniamente aplica,
sino que debería aplicar el Protocolo de San Salvador, porque el Protocolo de San Salvador es el instrumento internacional que establece la existencia y protección para todos los estados parte de derechos sociales, como el derecho al trabajo, la salud, la seguridad social, la protección de la vejez, la alimentación, etcétera, etcétera. O sea, derechos que tienen un costo por su contenido prestacional. Entonces, la primera vez que la Corte Interamericana emite sentencias, no lo hace aplicando el Protocolo de San Salvador, lo hace aplicando la Convención. ¿Por qué esta aclaración es pertinente? La aclaración es pertinente por lo siguiente. ¿Dónde está consagrado el principio de progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales? El principio de progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales en el sistema interamericano está consagrado en el artículo 26 de la Convención. Pero la Convención no privilegia derechos sociales, privilegia derechos individuales. Indiscutiblemente, y al margen de que el principio de progresividad esté consagrado en uno u otro instrumento, la naturaleza misma de todo derecho prestacional, que por su carácter social, dependiendo del modelo económico del Estado, a algunos se les dificulta más garantizarlo, indistintamente donde se encuentre garantizado, repito, el propósito del principio de progresividad es justamente atacar, prevenir o evitar la regresividad. Es decir, si la conquista laboral, ejemplo, fue que permita a un Estado la existencia de cualquier sindicato, no podemos regresar o devolvernos al punto de prohibir la existencia de sindicatos. Eso no se puede. Pero no solamente se detiene en eso. Si una conquista social tiene que llegar al punto en reconocer las garantías de los trabajadores en términos de estabilidad laboral, de que una persona no puede ser despedida una mujer no puede ser despedida porque está en embarazo, de que el trabajador no puede ser despedido simplemente porque está muy enfermo, está esperando simplemente el reconocimiento de una pensión, etcétera, etcétera, la regresividad indicaría justamente que una decisión arbitraria llegaría al punto de cesar un vínculo. La progresividad lo que hace es justamente lo contrario. La progresividad es justamente garantizar que ese tipo de cosas no ocurran. Ahora, en la realidad litigiosa del país, sí le podría decir que ocurre justamente el escenario opuesto. Los despachos judiciales en justicia laboral están justamente llenos de esas discusiones, de las discusiones donde tenemos un escenario entre trabajador y empleador, donde se discuten muchas de estas cosas. Unas justificadas, por supuesto que sí, otras aparentemente no tan justificadas. Pero la razón de ser de este principio tiene una aplicación desde el punto de vista del control de convencionalidad, y es apelando por el camino del artículo 53 de la Constitución a los convenios que emanan de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, el tema es muy sencillo. No hay que temerle a utilizar instrumentos de carácter internacional. A eso no hay que temerle. Simplemente hay que tener claridad si Colombia es un Estado parte, a partir de qué momento es un Estado parte, que Colombia no hubiera denunciado el instrumento, si Colombia lo ratificó, si Colombia es un Estado adherente, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de eso, construir toda una serie de argumentos con el propósito de hacer exigible un instrumento internacional en justicia doméstica. Porque ese es justamente el miedo, ¿no? Y es pensar que un instrumento internacional no puede ser aplicado y los derechos consagrados en ese instrumento no pueden ser respetados y garantizados en justicia doméstica. ¿Eso es falso? Por supuesto que se puede. Por supuesto. Y el doctor llegó a una de las afirmaciones más interesantes del programa. Se pueden aplicar esos instrumentos internacionales en la justicia doméstica, solicitándole a los funcionarios judiciales y aún a los funcionarios administrativos que apliquen la convención y que por ende le den rienda al control de convencionalidad. Sí, sí, sí. Eso es una de las mejores herramientas con las que contamos los que nos arriesgamos a usar el control de convencionalidad. Sí, un paréntesis, perdóname. Y no hay que olvidar un detalle, que no es un detalle menor. En Colombia, primero existió la convención y luego llegó la Constitución del 91. Porque nosotros somos un Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos antes de la existencia de la Constitución Política de 1991. Entonces, no porque tengamos una Constitución Política de 1991,
no podemos acudir a un instrumento internacional que protege derechos humanos. Por supuesto que se puede, es perfectamente viable. Repito, la discusión está en la construcción argumentativa. Todo es construcción argumentativa, todo es lógica, y aquí tenemos un personaje que lo sabe hacer muchísimo. Hablemosle a las mujeres, que tenemos miles de televidentes, hablemosle de la Convención Belén do Pará. La Convención Belén do Pará en realidad tiene un nombre técnico distinto, que es la Convención para prevenir y sancionar toda forma de violencia contra la mujer. Se le conoce en el mundo como Convención Belén do Pará por el lugar, es decir, la ciudad donde se habría deliberado la conferencia y posteriormente se habría adoptado como instrumento internacional. Históricamente, no solamente en el territorio americano, sino en todos los lugares del mundo, la historia señala que las sociedades falocéntricas subyugaron y dominaron a la mujer. Nos tomó muchísimo tiempo, mucho tiempo, comenzar a reivindicar con el propósito de proteger a las mujeres. Nos tomó muchísimo tiempo. Cuando tuvimos Convención Belén do Pará, nos dimos cuenta que vivíamos en un continente desafortunadamente enfermo por cuenta de la violencia perpetrada, ejecutada en contra de las mujeres. Era en realidad un escenario terrible. Y en el continente americano, particularmente a partir de las sentencias proferidas por la Corte Interamericana, muchas de ellas nos han indicado la desafortunada desgracia de tenerse que enfrentar a actos de violencia perpetrados por personas desconocidas o por personas de su entorno social, laboral, familiar, etcétera, etcétera. De los casos más emblemáticos, debo decir emblemático en el sentido de que visibilizó una circunstancia, pero no es emblemático porque debamos estar orgullosos de ello, es el caso Campo Algodonero contra México. Campo Algodonero, y se incluyen otras sentencias, Tamayo Loaiza contra Perú, Bedoya Lima y otra contra Colombia. Pero el caso Campo Algodonero contra México es una sentencia en la cual nos dimos cuenta la muy desesperanzadora y vergonzante situación que se vivía en Ciudad Juárez, México. No es posible que existiera incluso una estadística que indicara cuántas mujeres eran asesinadas cada semestre, porque eso ocurría, y de hecho existía la estadística. Se llevaba un récord estadístico de cuántas mujeres eran asesinadas. ¿Qué particularidad tenía Campo Algodonero? Campo Algodonero es la historia de 3 mujeres, eran 3 niñas, no se conocían entre sí, distintas edades, todas menores de edad. Y simplemente por los mismos días, por las mismas fechas, nunca regresaron a su casa después de que salieron. Desaparecieron. Las familias se acercan ante las autoridades para solicitar su ayuda con el propósito de buscarlas. Recibieron una negativa en el sentido de argumentos más o menos como los siguientes. Les decían: debemos esperar mínimamente que transcurran 72 horas para que nosotros activemos el protocolo de búsqueda. Hasta que no se cumplan las 72 horas, nosotros no hacemos nada. A otra familia, por ejemplo, le decía a otra autoridad: no se preocupe, señora, su hija con toda seguridad no está desaparecida, a lo mejor se fue de rumba con un gringo o con un extranjero. Cosas que tenían por objeto que las familias no le prestaran atención, que se creyera que no era un acto de desaparición forzada, pero igualmente y con cierto nivel de conciencia, la intención de un Estado de no querer buscar. ¿Qué particularidad procesal tuvo Campo Algodonero contra México en el sistema interamericano? Para la época de los hechos, México no era un Estado parte de la Convención Americana. Entonces México se defiende diciendo: Corte, usted no tiene competencia para juzgarme por violación del derecho a la vida. Y la Corte le dice: tal vez, pero lo que pasa es que desde que se presentó el hecho de la desaparición, que es fundamentalmente lo que terminó violando la vida, usted no ha querido buscar. Y usted hoy ya es parte del sistema. Entonces, por todo este tiempo que usted se ha negado a buscar, esto ha consolidado violación de la protección judicial en favor de esas personas desaparecidas. Entonces, yo no tengo competencia para juzgarlo a usted por violación del derecho a la vida,
por el momento exacto en el que ocurrieron las desapariciones, pero sí tengo competencia para hacerlo en virtud del tiempo que usted le ha tardado buscarlas, lo que ha consumado impunidad. Campo Algonero es una sentencia emblemática, y es una sentencia emblemática porque nos muestra el panorama de muchas mujeres en el continente. Pero es el caso, le repito, Gilmar, de 3 mujeres. 3, en comparación a una cantidad de mujeres alrededor del continente que han sido objeto de violencia desde muchísimos puntos de vista. Por ejemplo, piense en el caso Bedoya Lima y otra contra Colombia. El caso de Ginette Bedoya y otra contra Colombia. Yo estuve en esa época siguiendo todos los días las audiencias. Y digamos que por particularidades académicas y laborales que tenían en ese momento, tuve la oportunidad de tener cierta cercanía con el caso. Nunca hice parte de ningún equipo, pero tuve cierta cercanía con el caso. Y estando en esas audiencias, escuchábamos una serie de cosas que pues eran realmente escalofriantes. El resumen del caso Ginette Bedoya o del caso Bedoya Lima y otra contra Colombia, ¿qué es? Una mujer que en su condición de periodista va a un establecimiento carcelario masculino, va a hacer una entrevista y dentro de la institución carcelaria saben que esa mujer va a entrar. Con la quiesencia de agentes estatales del INPEC y de miembros de la Policía Nacional, se ordenó que tan pronto esta mujer entrara, fuese conducida a una celda específica donde fue golpeada, vejada, torturada y violada por varios hombres, reclusos de ese centro, de ese establecimiento carcelario. Monstruoso. Luego a ella la llevan y la suben en un carro, el carro es un vehículo oficial, salen con ella dentro de ese vehículo oficial de la cárcel y la dejan abandonada en una carretera del departamento de Cundinamarca. Qué monstruosidad. Pues ese escenario usted lo piensa y usted dice, yo no creo que esto ocurra. No, claro que ocurrió en Colombia, eso pasó en Colombia. Y una periodista, ¿no? Sí. Una periodista del tiempo, ¿no? Era una periodista, porque es una señora muy buena en el ejercicio profesional, es muy buena en su ejercicio profesional. Cuando estamos en la audiencia, a ella le otorgan el uso de la palabra, los jueces de la Corte Interamericana, le otorgan el uso de la palabra en su condición de víctima, para que ella cuente los hechos. Y ella lo cuenta, pero va haciendo unas aclaraciones en el camino, es decir, en su narrativa haciendo unas aclaraciones. Y recuerdo mucho 2. La primera es que ella cuenta cómo tuvo que enfrentarse a la desidia de las autoridades judiciales, particularmente de la Fiscalía General de la Nación en Colombia, frente a su propia investigación, por la tortura, el secuestro, la vejación, la violación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué materializó esa desidia? Que ella tuvo que contar 11 veces lo mismo. 11 veces tenía que ir a recapitular y contar lo mismo, porque entonces cada vez su expediente tenía un cambio de fiscal, y ese fiscal que llegaba solicitando pues que por favor necesitaba una ampliación o que necesitaba conocer los hechos del caso con profundidad, etcétera, etcétera, y entonces había que contar otra vez la historia. Eso que está contando el doctor es una triste radiografía de lo que pasa en Colombia con la Fiscalía General de la Nación y con la jurisdicción en general. Es muy triste, ¿no? Sí, porque eso es un acto de revictimización. Total. Es muy revictimizante. Entonces, ella lo cuenta en la audiencia en la Corte Interamericana. Ella sigue su intervención. Y cuando sigue en su intervención, ella termina diciéndole a los jueces lo siguiente. Ella dice, yo le solicito a los señores jueces de la Corte Interamericana que en una forma de medida de reparación simbólica le ordenen al Estado colombiano que conviertan la cárcel donde a mí me ocurrió lo que me ocurrió, es decir, en ese reclusorio, que lo conviertan en un museo destinado a dignificar a las mujeres y a que se mantenga la memoria de todos los actos cometidos por violencia sexual en contra de las mujeres en Colombia. Entonces, si usted lo piensa desde el punto de vista como un acto de reparación, Gilmar, la idea es genial. La idea es muy buena. Es buena. O sea, la idea como idea es bastante buena, pero tiene un altísimo impacto fiscal. ¿Por qué? Porque si yo como Estado destino una cárcel que tengo en este momento ocupada, voy a decir cualquier cosa, con 3.500 personas
para convertirla en un lugar para dignificar a las mujeres víctimas de agresiones sexuales, pues yo tengo que prever un lugar donde transportar o dirigir o reubicar a estas 3.500 personas condenadas. Entonces, claro, ya la medida de reparación, si se quiere, sobrepasaría. Muy onerosa para el sí, Estado. se convierte en una medida muy onerosa para el Estado. Pero como idea, fantástica. como idea que tiene por objeto hacerle una afrenta a este Estado agresor, omisor, que permitió constante y sistemáticamente la violación. Espantoso. La idea es muy buena, pero desafortunadamente tiene un costo. Y estamos hablando, televidentes queridos, en lenguaje de derechos humanos. Una persona especialista, magíster en derechos humanos, les habla muy claro ese lenguaje que ustedes tienen que conocer. Y el tema del control de convencionalidad nos habla de eso, defender derechos fundamentales. El tiempo se nos fue muy rápido, esa hora voló esa hora, nos pasamos de la hora. Bueno, un abrazo grande para todos ustedes. Les habló el doctor Daniel Fernando Loaiza y Gilmar Tafur, y esperamos que podamos ayudarles a muchos de ustedes en Colombia en sus asuntos de violaciones de derechos humanos, donde sea necesario solicitar el control de convencionalidad, pero también en asuntos disciplinarios. Decirles que podemos atenderlos en cualquier lugar del país. Y este fue Justicia para Todos con Gilmar Tafur y sus abogados asociados. Recuerden que mi pueblo perece por falta de conocimiento y la ignorancia de la ley no sirve de excusa. El Señor los bendiga y los guarde. Bendiciones mil. Mil gracias.